Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Gracias enormes por todos sus comentarios, chicos. Ya saben que como siempre los valoro muchísimo. Y pues el día de hoy, esta es una complacencia para Liz Meneses, a quien le agradezco su paciencia, al igual que a todos los que sé que están esperando complacencia. Créanme que voy bien rapidísimo. Y pues bueno, el día de hoy les platicaré la historia de una mujer piadosa. Ella fue una esposa fiel y una hermana responsable. Fue una duquesa respetada y también olvidada. Isabel Neville, duquesa de Clarence, nació el 5 de septiembre del año 1451 en el castillo de Warwick. Fue la hija mayor de Richard Neville, conde de Warwick, mejor conocido como el Hacedor de Reyes, y de Anne de Bochburg, condesa de Warwick, quien por derecho propio también tenía una gran fortuna y era poseedora de rangos importantes. El conde Warwick era un hombre poderoso, influyente y que tenía una gran fortuna, lo que hacía que Isabel fuera una de las mujeres más importantes de la corte. Además, su padre esperaba con ansias un heredero, por lo que el nacimiento de Isabel fue una gran decepción para él. Pronto llegaría una hija más, Ana, hermana menor de Isabel, quien decepcionó aún más al conde Warwick. Sin embargo, Isabel y su hermana Ana pasaron la mayor parte de su juventud en el castillo de Warwick, rodeadas de lujos y sirvientes. Isabel estuvo además rodeada por la alta nobleza inglesa. Su padre era cercano a los gobernantes, con quienes había peleado hombro a hombro en la Guerra de las Rosas, lo que hizo que Isabel fuera criada junto a Jorge, duque de Clarence, quien era el hermano del rey de Inglaterra Eduardo IV. Jorge e Isabel crecieron juntos y se tuvieron como compañeros de juegos. Pero el padre de Isabel, el conde Warwick, tenía otros planes, y es que al no tener un heredero varón, ideó un plan para acercar a sus hijas al trono, decidiendo casar a Isabel con Jorge. Sin embargo, el hermano de Jorge, el rey Eduardo, desconfió de que Warwick ya tenía suficiente poder y había incrementado su fortuna a tal punto que podría sin problemas tomar la corona, por lo que prohibió el matrimonio entre Jorge e Isabel. Pero el padre de Isabel, el conde Warwick, se sentía traicionado y humillado, y desafió las órdenes del rey. Se puso de acuerdo con Jorge, quien aceptó el matrimonio, a cambio de que su próximo suegro lo convirtiera en rey, huyendo todos juntos a Cáliz en el año de 1469, donde el 11 de julio se celebró la boda en secreto entre Isabel y Jorge, convirtiendo a Isabel en duquesa de Clarence. Pero cuando Eduardo el rey descubrió el comportamiento traicionero de su hermano, le quitó el rango y sus tierras. El matrimonio entre Jorge e Isabel terminó siendo mal visto por la corte. El matrimonio, que había sido un arreglo político, terminó siendo relativamente bueno. Isabel dio a luz a un niño muerto, cerca de Cáliz, lo que representó un duro golpe para Jorge, quien ansiaba procrear un heredero que lo apoyara en su conquista por la corona. A partir de entonces, Isabel se convirtió en una pieza política más en el juego político orquestado por su padre y su marido. Y cuando el rey Eduardo se mostró más fuerte de lo que el conde Warwick esperaba, él se unió a la ex reina de Inglaterra Margarita de Anjou, y la hermana menor de Isabel, Ana, fue entregada al hijo de Margarita, el príncipe de Gales. Esta nueva alianza desagradó al esposo de Isabel, quien vio cómo su oportunidad de ser rey de Inglaterra se desvanecía, por lo que sorpresivamente se reconcilió con su hermano el rey Eduardo IV. Entonces Jorge tomó a su esposa Isabel y volvió a la corte de Inglaterra, en donde fueron recibidos bien por todos los miembros de la corte, a excepción de la reina Elizabeth Woodville, quien siempre vería en Jorge a un traidor y en Isabel a la hija de un traidor. Isabel quedó huérfana de padre cuando el conde Warwick fue derrotado y asesinado el 14 de abril de 1471, mientras que su madre huyó a una abadía. Jorge reclamó la herencia que correspondía a su esposa, que incluía una gran suma de dinero e importantes territorios y castillos, pasando por encima de su suegra, que no pudo hacer nada contra el hermano del rey. Isabel era una esposa abnegada y sumisa, y apoyó a su marido en sus reclamos, pero la herencia no le pertenecía por completo a ella, pues su hermana menor Ana
también tenía parte en las tierras. Pero Anna Neville era viuda e hija de un traidor, así que no tenía derecho alguno sobre ningún reclamo de herencia. Ella fue recibida nuevamente en la corte y fue puesta bajo el resguardo de Isabel y de Jorge, quien como tutor de Ana y esposo de Isabel, reclamó la herencia completa del conde Warwick, pero no le sería tan fácil, pues sorpresivamente Ricardo, su hermano menor y duque de Gloucester, se casó con Anna Neville, así que la herencia se dividió en dos. Sin embargo, los hermanos entraron en una fuerte disputa, pues Ricardo no obtuvo la autorización de Jorge, quien era tutor de Ana, para casarse con ella. Jorge se molestó y se negaba a permitir que su cuñada se casara, pues no quería renunciar a la herencia. Al final, Ricardo renunció a gran parte de las tierras y se llevó a Ana lejos de la corte, poniendo fin a los conflictos. Durante su matrimonio, Isabel dio a luz a 2 hijos, Margaret Pole, condesa del Salisbury, y Edward, conde de Warwick. Jorge era un hombre ambicioso y frío, quien sin embargo nunca fue infiel a su esposa, y se mostró respetuoso y amable con ella, quien era en ocasiones la única que podía hacerlo entrar en razón. Isabel, como duquesa, fue discreta y llevó su papel con dignidad. Finalmente murió el 22 de diciembre del año 1476, 2 meses y medio después del nacimiento de su hijo. Hoy en día se acepta que la causa de la muerte fueron complicaciones en el parto. Sin embargo, cuando ella falleció, Jorge, que estaba desconsolado, acusó a una de sus damas de honor de haberla asesinado y cometió a su vez asesinato matando a la mujer. Después de la muerte de Isabel, la caída de Jorge fue inminente y terminó enemistándose con el rey hasta que el 7 de febrero del año 1478 fue sentenciado a muerte. La hija mayor de Isabel, Margaret Pole, se casó y fue reconocida como miembro de la Casa Real por derecho propio, pero también enfrentó dificultades económicas y fue ejecutada en el año de 1541 por orden de Enrique VIII. Después fue reconocida como una mártir de la Iglesia Católica, mientras que su hijo Eduardo, el heredero, fue utilizado por quienes buscaban reclamar el trono para la casa York. Se rumora que sufría de una enfermedad mental y estuvo encerrado en la torre la mayor parte de su vida por orden de Enrique VII, hasta que fue ejecutado el 28 de noviembre del año 1499, cuando tenía 24 años de edad y simplemente por ser el heredero de Jorge, y por poder así brindar la posibilidad de que Enrique VII Tudor fuera derrocado. Y pues bueno, chicos, la figura de Isabel la verdad es que no es muy conocida, no es una figura que arroje muchos datos, porque no tenía una importancia política durante su vida y tampoco la tuvo así como para que registraran todo. Sin embargo, conocemos pues ciertas partes que nos dejan ver que fue una mujer pues digamos de la época que asumía sus deberes y que fue una buena esposa, fue una buena duquesa. Ella ha venido recientemente cobrando fama por una serie que ya se las he mencionado muchas veces, que es La Reina Blanca, en donde la vemos pues como una chica temerosa, que está enamorada de su marido, pero que es usualmente utilizada y a quien pues no la quieren mucho. Más bien ahí la figura fuerte dentro de la serie pues es su hermana Neville. Pero pues más allá de la ficción, la verdad es que Isabel pues fue una mujer que cumplió bien su papel, que le dio a su esposo un heredero y que de hecho en algunas constancias de la época pues nos deja ver que su matrimonio no fue tan malo como lo pintan en la serie o como se cree que fue. En realidad pues Jorge nunca le fue infiel, Jorge siempre se mostró como un hombre respetuoso. Jorge era alguien que tenía mucha ambición, que siempre tenía la ambición de ser más rico que sus hermanos y de llegar a ser rey, porque él sabía que difícilmente lo iba a conquistar y por eso es que se casa con Isabel en primer lugar, pero siempre fue Isabel como la figura que lo calmó y que llegó digamos que a mantenerlo tranquilo durante su matrimonio, y fue una buena esposa. Y la verdad es que el matrimonio parece haber sido hasta cierto punto afortunado porque se llevaban bien y porque hacen una familia linda. Después de que ella muere es cuando Jorge empieza como digamos a salirse un poco de sus cabales, y de hecho asesina a una de las damas de Isabel, quien él jura y perjura que fue quien envenenó a Isabel, y por eso es que empieza a enemistarse más con su hermano el rey,
hasta tal punto que pues termina siendo ejecutado por traición porque quería derrocar al rey. Pero realmente pues Isabel fue una chica promedio que no hizo ningún escándalo y que tampoco realiza ninguna obra de valentía, ni mucho menos. Pero pues fue una chica que vivió como tenía que vivir, y por desgracia pues sus hijos terminan pagando el precio de ser hijos pues de un traidor, o más bien de un York, porque Jorge finalmente era un York. Y pues su hija termina muriendo por cuestiones religiosas, y porque también se involucra en cuestiones políticas, sin mucha intención, porque Margaret tampoco fue una mujer que hizo muchas cosas malas, mientras que su hijo pues fue una víctima en toda la extensión de la palabra. Fue un chico que desde su nacimiento pues digamos al haber estas muertes y estas guerras que se desatan, pues quedaba él como el heredero York, o era un heredero potencial, y pues Enrique VII, que ocupaba el trono Tudor, pues decide encerrarlo y decide ejecutarlo, y decide por ahí pues que de ninguna manera lo va a dejar. Es alguien de quien se rumora que tuvo problemas mentales, no es algo que se sabe exactamente, pero pues un chico que vivió toda su vida encerrado y que no tuvo ninguna oportunidad. Pero pues bueno, así fue, y pues yo espero que les haya gustado, chicos, y muchas gracias por la atención.